Tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, Raúl, muchas gracias por la invitación. Exitoso año 2022 y bueno, los mismos deseos para sería en este caso la teleaudiencia, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. En el ojo, en el diría. ojo, en el Le ojo. diste, ministro. Sí. Queríamos conversar con usted ya iniciando este año judicial con su presencia, teniendo en cuenta y conocer un poco el proyecto, qué es lo que vamos a esperar los usuarios de justicia de su presencia dentro del sistema de justicia, ministro. Bien, voy a remitirme a todo cuanto he dicho en el proceso de selección de ministro que se desarrolló no hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que uno de los problemas principales del Poder Judicial es el tema de la mora. Y yo había dicho que necesitamos hacer un estudio sistemático, sistémico y con base científica, recurriendo a estadísticas, para determinar claramente las causas de la mora, los ámbitos en los cuales la mora es más importante, porque así es como la inseguridad. Uno dice, hay mora judicial, tenemos la sensación generalizada de que hay mora judicial, pero si empezamos a preguntar, bueno, a ver, ¿en qué área? ¿En el ámbito penal, civil? ¿Realmente estamos hablando de casos de mora en algunos expedientes o estamos en presencia de un ejercicio legítimo de la defensa que de repente dificulta el trámite del proceso? Las circunscripciones, en qué circunscripciones tenemos más mora, las causas, las moras reales son imputables a chicanas de las defensas, de las partes, o son imputables a desidia de jueces, de fiscales. Bueno, todos estos datos, bueno, ustedes cubren el ámbito judicial. Ustedes saben perfectamente que el Poder Judicial no cuenta con una estadística. No. Entonces, esa es una idea que tengo, que hay que ir desarrollándola paulatinamente. Estamos hablando inclusive con gente que trabaja en el área de la investigación jurídica y bueno, es algo en el que he dicho que quiero trabajar y voy a trabajar para poder decir claramente a la ciudadanía y a los operadores de justicia, a todo el mundo, señores, realmente tenemos tal porcentaje de expedientes en mora, estas son las causas más importantes y a partir de ahí plantear la solución. Porque hay que decir también que muchas veces estamos en presencia de ejercicios legítimos del derecho a la defensa. Tampoco en nombre de la celeridad podemos pisotear así alegremente, por ejemplo, principios básicos, derechos constitucionales de las partes. Pero si nos ponemos a debatir ahora ese tema, y seguramente nos va a costar, vamos a discutir en base a sensaciones, no en base a datos, a estadísticas bien elaboradas, porque no cuenta, repito, el sistema judicial no cuenta con una estadística bien elaborada sobre el tema. Y hasta ahora, ministro, ese plan de estadística, ¿cómo va? Estamos, nosotros en la Universidad Nacional de Pilar tenemos un equipo muy interesante de investigadores en el área jurídica y con ese equipo vamos a trabajar, vamos a empezar con un universo más pequeño, seguramente vamos a empezar con, probablemente inclusive podemos empezar con mi gabinete, ver ahí cómo está la cosa, después ir ampliando el espectro de la investigación, pero ya estamos conformando el equipo para trabajar en eso. ¿Y los otros ministros cómo toman de repente la iniciativa? No hay ningún problema. En ese sentido debo decir que encontré un ambiente muy afable, muy de compañeros, de mucho respeto con los otros ministros de la Corte Suprema de Justicia. Cosa que para mí es importante porque tenemos que reconocer que yo vengo de un ámbito que normalmente está estigmatizado. En el discurso convencional, muy poco fundado, muy poco científico, muy pobre. Lo político supuestamente no tiene nada que ver con la justicia y los políticos no tienen por qué hablar de la política y de la justicia. Es un discurso absurdo porque es un sistema donde estamos todos interconectados. Entonces, como yo venía del ámbito
del ámbito parlamentario, político, a nadie le importó que yo estoy por jubilarme como académico, por eso a nadie le importó, miraron la dimensión política. Entonces, vengo de un ámbito muy estigmatizado y por lo tanto para mí también era una incógnita cómo iba a ser recibido por mis nuevos colegas. Y realmente debo decir que encontré un ambiente muy favorable, muy de colaboración. Para mí esta etapa también es una etapa pedagógica, una etapa de aprendizaje. Tengo que aprender a adaptarme a los cánones, a las reglas, a las normas, a la dinámica de la Corte Suprema de Justicia, que son cánones, que son dinámicas muy distintas, por ejemplo, a las del Congreso Nacional. Entonces, estoy en proceso de aprendizaje, de adaptación. Ya que habla de lo que es los números, la estadística, ese es el inconveniente también que muchas veces nosotros tenemos a la hora de pedir una información con relación, por ejemplo, a los casos que ingresaron, que salieron hablando en el sistema penal o en los diferentes fueros, de que no hay disgregado la información, uno no puede dar así datos certeros de que si realmente hay o no mora en qué fuero, y creo que de alguna manera nos va también a nosotros a ayudar a una visión bastante amplia de nuestro sistema de justicia. Es que es así, es que es así. Lo mismo cuando se habla de inseguridad. Hay una altísima sensación de inseguridad. En esto sí yo tengo datos científicos. Hay una altísima sensación de inseguridad. Hay un 97%. Estoy hablando, esto es un dato de 2 años atrás. No creo que haya cambiado mucho, ¿verdad? Hay un 97% de sensación de inseguridad. Es decir, de cada 100, 97 se siente inseguro. Eso es un escándalo porque uno actúa de acuerdo a su sensación, de acuerdo a su creencia. Bueno, si yo estoy con miedo, obviamente eso condiciona absolutamente mi actuación. Pero si uno mira, por ejemplo, casos de homicidio, inclusive hay años en que disminuyen los casos de homicidio. Ese es el dato real, pero la sensación de la gente va por otro lado. La gente cada vez se siente más insegura. Entonces tenés que saber trabajar con ambas dimensiones, con la dimensión empírica de los datos y trabajar también con la sensación. Bueno, lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Si no podés debatir, por lo menos, podés debatir, pero tu debate siempre va a ser un debate incompleto y tus conclusiones van a ser siempre incompletas si no tenés los datos. Ahora, si uno pregunta a los abogados, a los colegas, ¿qué sensación tiene? Pues por supuesto, mora judicial, lentitud espantosa, falta de transparencia, hay mucha opacidad, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces el Poder Judicial yo creo que tiene que responder con herramientas científicas, con datos levantados, con datos construidos, elaborados en base a una metodología científica, y en eso va a ser muy importante la colaboración del sector académico. Yo por eso, uno de los discursos, uno de los puntos que he mencionado siempre, y ahora me alegra muchísimo porque en un encuentro con la sociedad civil en Itapúa, el rector de la Universidad Nacional de Itapúa habló también de la necesidad de convergencia académica entre el Poder Judicial. A efectos de entendernos, cuando hablo de Poder Judicial ahora, por lo menos a efectos de nuestro diálogo, incluyo también al Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La justicia en general. En general. Entonces, hay una necesidad de convergencia entre el Poder Judicial y la academia, las facultades de Derecho. Se puede potenciar muchísimo un trabajo conjunto. Entonces, el rector de Itapúa habló, ahí en presencia del propio presidente de la Corte, de la necesidad de una convergencia académica entre las universidades, sobre todo las universidades públicas, y el Poder Judicial. El último viernes tuve el honor de recibir a decanos de facultades de Derecho y exdecanos de facultades de Derecho de universidades públicas en Pilar, donde me entregaron un pergamino, un homenaje. Volvimos a hablar de la necesidad de un trabajo conjunto, una convergencia académica entre el sistema judicial en general y las universidades. Va a ser clave. O sea, el Poder Judicial solo seguramente va a estar en problemas para poder hacer un trabajo integral, pero hay que empezar. Y ahí repito, va a ser clave el trabajo con los académicos, con los investigadores que tienen las facultades de Derecho de las universidades en general, tanto de gestión pública como de gestión privada. Ministro, justamente ya que hablaste de sensación de seguridad,
Zaffaroni, cuando era ministro de Corte en Argentina, decía que la prensa tenía muchísimo que ver en esa sensación de inseguridad. ¿Qué pensás vos sobre Pero eso? por supuesto, claro que tiene mucho que ver. Que con lo cual uno no estoy haciendo ningún juicio de valor. O sea, ustedes, digamos, tienen mucho más poder que cualquier eh, parlamentario, que cualquier juez. ¿Por qué? Por esto que estábamos hablando. Los medios, 24 horas del día con sus noches, como decía un filósofo, ¿verdad? Sí. Está hablando a la ciudadanía. Imagínense el poder que implica que uno pueda lograr que millones de personas piensen como uno. Sí, cuesta. Todos los días. Y los medios tienen ese poder. O sea, independientemente de que hay muchos medios, etcétera, etcétera, los medios tienen ese poder de lograr que miles de personas, por lo menos para no exagerar, en algunos casos, en el caso de las cadenas globales, millones, pero reduciendo el espectro del análisis, los medios, ustedes tienen el poder de lograr que miles de personas diariamente piensen como ustedes y sientan como ustedes. Entonces, no solamente en la sensación de inseguridad, en general, en la construcción del sentido común, en la construcción de subjetividades, en la opinión sobre ciertos temas públicos. Sobre el Poder Judicial, por ejemplo. Sobre el Poder Judicial, sobre todo, tienen mucha incidencia en los medios de comunicación, indudablemente. Ahora, cuando hablo de medios de comunicación en general, por supuesto, tiene que diferenciar después distintas líneas editoriales, distintas tendencias ideológicas de repente de los medios de comunicación, pero de que inciden, pues inciden muchísimo. O sea, en la Edad Media bueno, yo soy del campo, y no hace mucho tiempo todavía en el campo decíamos paí más ahí. Decía el paí del pueblo y nadie más discutía. Bueno, eso pasó. Hoy ese lugar están ocupando los medios de comunicación. Ministro, y hablando de una sala que siempre es cuestionada y a la cual usted integra, ¿cómo ha encontrado, cómo ha sido estos primeros meses, o en este primer mes de integrar dicha sala constitucional? Bueno, estoy tratando de imprimirle la mayor dinámica posible porque yo no sé después de cuánto tiempo la sala volvió a estar completa, digamos. Obviamente el doctor Benítez Riera hizo un gran esfuerzo, pero son dos salas que tenía que manejar. Y bueno, yo firmé como 500 expedientes en 2 semanas y ahora estoy retomando para ir. Mi idea es imprimir la mayor celeridad posible, lo cual no significa firmar a tontas y locas, sino que hay que ir mirando también un poco los expedientes, sobre todo aquellos expedientes más complejos. Hay casos en que son de cajón, ¿verdad? Por ejemplo, hay leyes que ya fueron declaradas 50.000 veces inconstitucionales, no sé, debo reconocer como ex parlamentario que en ese punto, por ejemplo, el Congreso tiene que mejorar, porque ya se declaró 20.000 veces inconstitucional una ley, hay que cambiarla. Entonces, lo que estuve planteando a los colegas ministros es presentar unos proyectos al Congreso diciéndoles, señores congresistas, ¿por qué no derogan estas leyes? Porque ya no tiene sentido que sigan supuestamente en vigencia. Entonces, estoy tratando de ponerme al día. Yo creo que vamos a continuar con el mismo ritmo firmando los expedientes. Y lo que dijiste, una sala muy cuestionada, pero si yo les pregunto a ustedes, miren nomás cuántos expedientes, por ejemplo, al mes entran para la sala constitucional, cuántos para la sala penal y cuántos para la sala civil. Como decía aquella famosa propaganda, tuya la diferencia. O sea, es enorme, estamos hablando de miles. Porque fíjese usted, por ejemplo, una ley que tiene que ver con aportes jubilatorios, que impide que la gente pueda retirar sus aportes jubilatorios. No voy a mencionar la ley ni la entidad. Bueno, esa ley, por ejemplo, tiene, Sí, bancario. Claro, miles de acciones. Y hay que seguir todo el proceso. Justamente eso. Ahora, entre el 30 y 31 de enero, todos los años, la Corte envía al Poder Legislativo, al Ejecutivo, envía esos informes de cuántas sentencias sale, ¿verdad? Sí. El doctor Pavón siempre nos comenta que envía, una vez me pasó y eran como, no sé cuántas, 500 resoluciones, todo sobre leyes. Sí. ¿Qué le cuesta al Parlamento derogar y cuánto menos trabajo tendrían ustedes? Lo que pasa es que el Parlamento es un órgano
colegiado muy complejo, muy enorme. Entonces, normalmente, salvo que a vos te interese especialmente, se reciben los informes y eso, se reciben. O sea, hay que provocar que algún parlamentario se interese específicamente en el asunto para que pueda poner en agenda. De lo contrario, se recibe el informe y punto. Entonces, una salida interesante es que de repente podamos lograr que desde la Corte propongamos la derogación de algunas de estas leyes. Por lo menos esa es mi idea. Estoy conversando ya con los colegas, me dijeron que sí. Vamos a preparar por lo menos uno o dos y presentar directamente. Vieron que la Corte tiene la iniciativa legislativa, entonces utilizar un poco esa herramienta a ver si no instalamos en la agenda esa posibilidad. Creo que eso de bancario, después está el tema de, ¿cómo se llama? El artículo 29 de la ley, donde no puedes regular más del 50% al Estado, por ejemplo, que también salieron muchísimas veces a favor. Y 3 o 4 son las leyes, y con eso hay un montón. Pero vos lográs derogar esas leyes y se va a descomprimir muchísimo la sala constitucional. Vos lográs derogar esas leyes. Entonces, estamos hablando en esa línea y espero que este año podamos presentar esas iniciativas al Congreso Nacional. Esa es una iniciativa bastante interesante porque realmente hay muchas leyes que son declaradas inconstitucionales. Nosotros pues no tenemos el sistema ese erga omnes que... No tenemos, lastimosamente. De repente eso también podría ser un cambio constitucional. Podría ser un cambio constitucional también, pero esto es lo que tenemos, ¿verdad? Así es que yo no ahora mismo no tengo exactamente cuántas acciones pendientes hay, por ejemplo, sobre la ley de los bancarios. Pero eso nomás lográs derogar y se va a descomprimir muchísimo la sala. Sí, realmente. Pero me van a decir, bueno, pero entonces de cajón para ti ya, pues no es así, porque hay que seguir todo el proceso y el ingreso, primer voto, segundo voto y así sucesivamente, y ahí lleva su tiempo. Y justamente ese es el inconveniente que al menos según nos explican la mayoría de los que trabajan o están dentro es de que muchas veces usted firma de manera rápida o da su voto de manera rápida y su colega no tiene esa misma celeridad y hace que pase, por ejemplo, 2 años como una acción en el caso. Sí, eso por un lado. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el presidente de la Sala Constitucional también es presidente de la Corte. Sí. Y la cantidad inmensa inmenso de trabajo que tiene como presidente de Corte también conspira en contra de su trabajo como miembro de la Sala. Ahora, por ejemplo, estamos aprobando una acordada para delegar ciertas potestades, sobre todo en materia de sanciones, esas sanciones de apercibimiento, que son sanciones menores, digamos, para los funcionarios, que todo tenía que pasar por el Consejo Superintendente. Claro, entonces se está delegando al superintendente, por ejemplo, para descomprimir, porque imagínense cómo conspira eso en contra del trabajo de ese ministro, que además de ser presidente de la Corte, también en este caso es presidente presidente de la Sala Constitucional. Y uno tiene límite físico, ¿verdad? O sea, no puede estar, repito y cito nuevamente al filósofo famoso paraguayo, 24 horas del día con su noche firmando expedientes, ¿verdad? Realmente. Y, ministro, ¿qué piensa usted? Hay ciertos abogados que refieren de que la Corte debe de netamente involucrarse en las cuestiones jurisdiccionales y no en las cuestiones administrativas, que eso de alguna manera ayudaría bastante también a que nuestra justicia vaya por un mejor camino. Yo estoy de acuerdo, es una tesis que yo sostuve siempre como abogado, ¿verdad? Y después trabajé, no me acuerdo, creo que 2 años trabajamos en la Comisión de Reforma del Poder Judicial. Y creo que yo estaba en la subcomisión 1 o 2, no me acuerdo. Y ese fue un debate intenso que tuvimos. Yo estaba en representación de la Cámara de Diputados. Fue un debate intenso que tuvimos con representantes del poder, de la Corte. Pero yo siempre sostuve que la Corte que haga eso, que dicte sentencia. Y discutimos ahí el concepto de superintendencia, porque dice, ustedes saben que la Constitución dice que tiene la superintendencia. Sí.
Entonces me acuerdo que nos trabamos en la discusión de qué implica superintendencia, o sea, la acepción, el alcance, y no destrabamos la situación. Entonces, por ese lado viene la cuestión, ¿cuál es el alcance del concepto de superintendencia? Y uno revisa el diccionario y sí, tiene aspecto administrativo, y bueno, por ahí se complica la cosa, pero para mí eso es lo ideal, dedícate a ser juez supremo de la República, pero hasta ahora esto es lo que tenemos, y tenemos ese intríngulis constitucional, digamos, que hay que resolver, pero hasta ahora esta es la interpretación que dice que la Corte se encarga de eso. Además, una cuestión, también hay que decir esto, estas cosas yo puedo decir porque vengo del ámbito político, entonces por ahí ciertas formalidades no cuido. Es un tema de poder también. Acá hay una cuestión de poder. Y es difícil, cuando vos tenés un poder, difícilmente te desprendas de ese poder. Porque en definitiva acá no hace falta ser especialista en Michel Foucault para entender la importancia del poder. Y yo no encontré hasta hoy nadie así que tan alegremente se despoje de un poder que está ejerciendo, que le ubica en una posición hegemónica, por ejemplo, y bueno, todo lo que implica ejercer el poder, porque, por ejemplo, la verdad, la construcción de verdad tiene mucho que ver con el poder. Entonces, si yo tengo el poder de imputar a alguien, entonces tengo el poder de verdad diciendo, ese es un delincuente, por dar un ejemplo nada más. Entonces, también aquí hay una cuestión de poder que yo soy parte de la Corte, difícilmente una Corte así fácilmente se despoje de ese espacio de poder. En otros países hay un consejo de administración. Sí, ¿no? sí. Uno de los, de repente, métodos o modelos que de repente se podría ver. Pero todo pasa por la reforma constitucional al final. Sí, todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. No es fácil. Mira, yo no sé cuántas sesiones discutimos ese tema. Yo como diputado le decía a quien representaba la Corte, pero dedíquense a sacar sentencias. Acá hay mora judicial, hay mucha lentitud. ¿Cuánto tiempo pierden en ver si a quién contratar, si le vas a contratar a aquel, si vas a sumariar, etcétera, etcétera? Déjenlo a los administrativos que hagan eso. Pero quedó ahí en el debate. La otra vez en la, ¿cómo se llama? Sesión plenaria. Sesión plenaria extraordinaria, creo que hubo 10 temas y todos eran administrativos. Nada jurisdiccional, nada, todo administrativo. Todo administrativo, y era cuestión de nota. Recepción de nota y ratificar nada más algunas decisiones que ya se tomaban. Y después que vi que contratos también. Contratos que ya viene así. La plenaria no se va a poner a estudiar contrato por contrato, lo que hace es ratificar lo que ya viene, ¿verdad?, del Consejo. Y recuerdo que hubo una crítica por eso, porque dice que sesionamos solamente 6 minutos. Sí. Lo que pasa es que no tenía mucho sentido si tenía ahí una cuestión, una proforma prácticamente que decía aprobado. Pero el tema nomás también es ¿por qué la crítica, ministro? Le cuento, porque yo justamente publiqué eso. ¿A vos fuiste de la crítica? El tema es nomás que nosotros también queremos saber qué decisiones son resolución 2347, los 2348, entonces, aprobado, ministro, ya está. ¿Y de qué es? De repente un contrato de 6.000 millones o algo así. Sí. Y bueno, y a la ciudadanía también le interesa, por eso nomás. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una parte que tenemos que mejorar. Sí. Yo estoy de acuerdo. Pregúntenle a los que cubren Parlamento. El Parlamento muestra todo. No, ellos tienen todo. Y por eso también el poder más criticado. Yo siempre le digo a la gente, por supuesto que va a ser el poder más criticado si hasta las sesiones de las comisiones se transmiten. Y de repente va un diputado, un senador, o no sé, no que sé, Orambí, ya se ve, ya sale la tele y le bajan la caña. Y está bien, ¿verdad? Pero yo lo que les decía siempre es, hagamos el ejercicio y lo mismo hagamos con la Corte, hagamos lo mismo con el Consejo de Ministros, transmitamos ministro, por ejemplo, todo, mostremos todo, las reuniones de las comisiones, todo público. Vamos a ver si no hay muchas Pero críticas. ni las decisiones de las auditorías no tenemos acceso. Y esa, yo creo que es una parte. A ver, esto lo dije siempre y ahora que soy ministro no voy a cambiar. El Poder Judicial es el poder que menos se ha democratizado en Paraguay.
Eso hay que decir así con total y absoluta honestidad. Pero no solo en Paraguay, en América Latina. América Latina pasó, en general América Latina, salvo algunas excepciones, y no me meto con Estados Unidos, ¿verdad? Pero América Latina, salvo raras excepciones, tiene poderes judiciales propios del siglo XIX. Sí, y el tratamiento que se les da. El todo. tratamiento que se le da, Vuestra eso, señoría. todo, vuestra señoría, vuestra excelencia, eminencia, infalible, omnipotente, bueno, eso ni siquiera es siglo XIX, eso es Edad Media. Sí. Bueno, entonces, los países latinoamericanos tienen poderes judiciales no democráticos en general. Y dentro de ese contexto, nuestro poder judicial es el que menos se ha democratizado hasta hoy. Eso hay que ir trabajando. Y cuando digo eso no me refiero a que la gente salga a elegir por voto directo su ministro o algún juez. No me estoy refiriendo a eso. Sino que hay aspectos que tienen que ver con el funcionamiento, con la dinámica, con los cánones de funcionalidad del Poder Judicial. Por ejemplo, este tema de la transparencia, de mostrar dentro de lo que es el principio republicano ciertos datos importantes del funcionamiento de un poder del Estado. Pero no es culpa de los ministros, es la dinámica de funcionamiento de nuestro sistema político. Nos concentramos mucho, nosotros, yo creo que esto tienen que analizar los analistas políticos, pero nosotros nos concentramos mucho como sociedad en democratizar el Poder Ejecutivo porque después de Stroessner estábamos hartos de la dictadura. Sí, y ¿verdad? eso también hizo una dictadura parlamentaria. Y entonces, bueno, se le dio mucho poder al Parlamento y bueno, hubo una discusión y bueno, a ver, está bien, se debilitó mucho al Poder Ejecutivo, se le dio ahora demasiado poder al Parlamento, hay una dictadura parlamentaria y esa discusión atravesó toda la transición y nos olvidamos un poco del Poder Judicial. Es cierto. Yo creo que, a ver, esto siempre lo dije y ahora que soy ministro no voy a ser cínico, voy a decir, no, había sido que me equivoqué, sigo pensando lo mismo. Nosotros vamos a cumplir con la primera pausa y enseguida volvemos con más Cuarto Intermedio aquí por PDS.